8 de la noche iniciamos la emisión dominical de Noticiero Guatevisión de este 13 de abril. Tenemos información de sucesos, información política, también temas relacionados con la Semana Santa esta noche, así que iniciamos con nuestros titulares. Tragedia en la ruta al puerto de San José. 2 personas murieron calcinadas dentro de un vehículo que se incendió tras un aparatoso accidente. Las imágenes son impactantes y las autoridades ya investigan. En Guatemala hay funcionarios que cada mes reciben salarios de más de 100,000 quetzales, incluso más que el presidente. La vicepresidenta y altos magistrados figuran entre los mejor pagados del país. ¿Cómo se componen estos ingresos? Amatitlán bajo alerta. La toxicidad del agua supera niveles peligrosos y nadar puede causar daños graves a la salud. Las zonas más turísticas están entre las más contaminadas. Hoy en Perspectivas lo llevamos al corazón de la Vía Dolorosa, una obra que lleva 30 años transformando vidas. Conozca los impactantes testimonios de los actores y la profunda experiencia que va más allá de lo religioso. Qué gusto que nos esté acompañando esta noche, Domingo de Ramos, para conocer los hechos más relevantes que sucedieron durante el fin de semana. Soy Paula Osaeta y junto a un gran equipo de periodistas estamos listos para llevarles a ustedes todas las noticias. Así que comenzamos. Quiero contarle que frente a una tienda fue acribillado un hombre de unos 52 años que se encontraba comprando. Este ataque armado ocurrió en el kilómetro 15.5 de la ruta al Atlántico, en la colonia San Gabriel de la zona 18 capitalina. La víctima mortal no ha sido identificada. Bomberos voluntarios atendieron un accidente vial en Colomba, Costacuca, Quetzaltenango. Reportes del accidente detallan que un pick-up color blanco habría sufrido fallas mecánicas en un sector conocido como la bajada de la colonia San Francisco de esa localidad. El automotor impactó contra un poste del tendido eléctrico y una vivienda. Los socorristas reportaron que al llegar al lugar atendieron a varias personas, entre ellas varios menores de edad. En total fueron atendidas 10 personas quienes sufrieron algunos golpes leves y crisis nerviosa. Fueron trasladados hacia el hospital de Coatepeque, Quetzaltenango. Y en la vía contigua al campo de Marte, en zona 5 capitalina, una camioneta volcó. El conductor salió ileso del percance y fue atendido por los bomberos voluntarios. El vehículo quedó destruido de la parte trasera en un área verde de la ruta. El conductor no fue trasladado porque se consideró que no tenía golpes graves. Y le cuento que 2 personas murieron carbonizadas luego de que el vehículo en el que viajaban se accidentara en la ruta antigua al puerto de San José. Estas son las imágenes de lo ocurrido, vea. Las llamas alertaron a los conductores que viajaban rumbo al puerto de San José a la altura del kilómetro 81 de la antigua ruta, quienes llamaron a los cuerpos de socorro. Era un vehículo que transitaba por el lugar durante la madrugada del sábado, el cual presuntamente se accidentó e inmediatamente se prendió en llamas. Tras varios minutos los socorristas lograron sofocar el incendio, pero se percataron que dentro del automotor se encontraban 2 personas quienes murieron calcinadas. Derivado de esta situación no se les pudo identificar inmediatamente, ya que sus documentos personales fueron consumidos por el fuego. De forma preliminar, los cuerpos de socorro reportaron que se trataba de un vehículo tipo agrícola. Los bomberos del lugar se quedaron resguardando la escena mientras llegaba el Ministerio Público, quien se encargó de los peritajes como parte de la investigación en el lugar para establecer si en realidad se trató de un accidente, mientras que los cuerpos de las víctimas fueron llevados a la sede del Instituto Nacional de Ciencias Forenses para identificarlas y determinar la causa de su muerte. En el sitio únicamente quedó el vehículo carbonizado. Derivado de este accidente, las autoridades hicieron un llamado para que con la llegada de la Semana Santa y ante el incremento de viajes por esta ruta, los conductores eviten exceder la velocidad o conducir bajo efectos de licor para evitar percances. Para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y ponga mucha atención a este caso. Una serie de denuncias por agresiones sexuales contra niñas en Joyabaj, Quiché, llevó a un fiscal a calificar el caso como un lobo vestido de oveja por la manera en que el agresor ocultaba su conducta, grabando 11 de los abusos cometidos. Lobo vestido de oveja.
Esta es una de las primeras anotaciones que hizo en su libreta de apuntes un fiscal contra la trata de personas del Ministerio Público, al indagar en noviembre del 2024 una serie de denuncias por agresiones sexuales contra niñas en el área urbana de Joyabaj, Quiché. El lobo al que se refería el investigador en sus apuntes era Apolinario Hernández Pú, un contador que había instalado una oficina en la que ofrecía servicios de auditoría. En esos días, una de las víctimas, una niña de 10 años, denunció a sus padres una agresión ocurrida adentro de la oficina y se destapó la caja de Pandora. El 14 de noviembre del 2024, policías y fiscales irrumpieron en la oficina de Hernández Pú. Dentro del inmueble, los investigadores constataron que el ambiente era vigilado por un sistema de videocámaras. El contador podía observar por medio de las pantallas quién ingresaba o se acercaba a la puerta de la oficina, un mecanismo utilizado para cometer abusos. El diario de las agresiones. En el allanamiento, los fiscales decomisaron una tableta, un celular y una cámara fotográfica. Hernández Pú, al ver a los policías, tiró su teléfono al suelo y lo pisoteó para destruirlo. Pese a los daños al aparato, no logró borrar los videos que ahora lo incriminan como el depredador sexual de Joyabaj. Las pesquisas han logrado determinar que del 2023 al 2024 este hombre agredió sexualmente a 15 niñas de 4 a 10 años. Un juez lo envió a juicio por posesión y producción de material pornográfico. En esa audiencia causó asombro las 11 grabaciones de las agresiones sexuales a niñas. ¿Cuál se logra establecer a la víctima JAGR siendo abusada sexualmente por el acusado en el inmueble referido, en el cual se ve su rostro localizando el archivo con nombre Víctor 2024-0420, específicamente produciendo material pornográfico de personas menores. La batalla no está ganada para la Fiscalía. Si bien Hernández Pú quedó en prisión preventiva, enfrentará juicio por 3 delitos, pero no por las agresiones sexuales, y aún se logra convencer a los padres de las víctimas para que denuncien los vejámenes. Reportó Edwin Pitán. Y mire, esta semana 3 hermanitos de 2, 5 y 13 años estuvieron cerca de morir quemados luego de que su vivienda se incendiara. Sufrieron serias quemaduras y ahora los vecinos piden que la PGN actúe, pues los menores estaban solos al momento del siniestro y además habrían sido víctimas de violencia. Tenemos personas atrapadas adentro de la casa, por favor, coordinar bomberos cuanto antes. 3 niños que estaban solos en su casa resultaron con quemaduras al incendiarse su vivienda. En esta grabación se escuchan los llantos y gritos de auxilio, mientras los vecinos tratan de apagar las llamas. La emergencia se registró en Ciudad Satélite, en la zona 9 de Misco. Recibimos a 3 pacientes menores de edad de hermanos. 2 de ellos están en el área de shock de pediatría, están en estado delicado, están estables, pero sí necesitaron atención en el área de intensivo. El hermanito más pequeño está estable, está bien en el área de emergencia, solamente está siendo vigilado porque consideramos que tuvo exposición a la ingesta de tóxicos e inhalación por humo, ¿verdad? Pero los otros 2 pacientitos sí presentan quemaduras en piel, ¿verdad? El área de quemados, cirugía plástica está evaluando en este caso las lesiones. Los hermanitos Carlos Daniel Alejandro de 5 años, Anderson Isaac de 2 y José Ángel de 13, de apellidos Acabal Alvarado, estaban acostados en su cama cuando el siniestro comenzó. El niño más grande llevó a un segundo nivel a Anderson Isaac, intentando ponerlo a salvo, pero al regresar por su otro hermano, las llamas se intensificaron, provocándole quemaduras en el 20% de su cuerpo. Además, la inhalación de humo le provocó lesiones en las vías respiratorias. Los vecinos han solicitado a la Policía Nacional Civil y a la PGN que se realicen las gestiones para resguardar la integridad de los niños, pues denuncian que han sido víctimas de violencia. Con información de Andrea Domínguez para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y damos un giro a la información porque autoridades alertaron por la alta toxicidad del agua del lago de Amatitlán y los riesgos que conllevan nadar o bañarse ahí. Esto para que los visitantes lo tomen en cuenta durante Semana Santa. La Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán, AMSA, realizó una toma de muestras y análisis en los principales ríos de la cuenca y en el lago de Amatitlán. AMSA alerta que algunas cepas de cianobacterias pueden liberar toxinas peligrosas para la salud humana y animal, representando un riesgo al contacto o consumo del agua contaminada. Ante ello, se recomienda no ingerir agua ni nadar en la playa pública, bahía, Playa de Oro, lado del este del lago y río Michatoya.
Tenemos ciertas recomendaciones para esta época del año, más en Semana Santa, que la gente pues tiende a venir bastante a recrear en situación de nadar y pasar un buen momento acá en el lago. Pues es recomendable no hacerlo cuando ustedes miren que la proliferación de la alga está de esta manera, porque es demasiada toxina que puede dañar tu piel. Es recomendable no hacerlo ni darle de beber esta agua de este color a animales, ni tampoco pues nadar en ellas, ¿verdad? Otras recomendaciones de AMSA: no utilizar el agua del lago de Amatitlán para consumo humano ni para el abastecimiento de mascotas o animales de granja, evitar la práctica de actividades de pesca, abstenerse a nadar o realizar deportes acuáticos en el lago. Según AMSA, este fenómeno está asociado a las altas temperaturas, reportó Edwin Pitán. Y escuche esto, la extracción de una piedra con presuntos grabados xincas en forma de lagarto ha llamado la atención en Santa Catarina Mita, Jutiapa. Sin embargo, según el Ministerio de Cultura, harán una inspección para comprobar su autenticidad. Pesa cerca de 2 toneladas y tiene forma de lagarto. Según los pobladores de Santa Catarina Mita, Jutiapa, se trata de una piedra prehispánica con grabados de la cultura xinca, quienes habitaron en esta zona durante décadas. Hace más de 50 años fue vista por primera vez en la comunidad Llano de Lagarto, que atribuye su nombre precisamente a ese hallazgo, pero se encontraba en propiedad privada, por lo que no se extrajo. El paso del tiempo hizo que la tierra la cubriera hasta que recientemente un grupo de pobladores la extrajo utilizando maquinaria pesada. Tenemos esto que es prácticamente prehistórico, ¿va? O prehispánico. Esto tiene aproximadamente, yo no soy, digamos, antropólogo, ¿va? O egiptólogo, como son los que le llaman a los que estudian esto, ¿va? Los jeroglíficos grabados. Entonces, como ustedes sabrán, aquí esto para mí que es antes de que los españoles vinieran aquí, porque fue los primeros pobladores que fueron los que poblaron aquí en Jutiapa, los xincas. Su dueño autorizó extraerla, pero con una condición. Con tío Ramiro hablamos, ¿verdad?, que nos la donara, ¿va?, para que la humanidad la vea, ¿va? Entonces él me dijo a mí, mira, yo la dono, me dijo, pero con una condición, me dijo, que quede enfrente de mi casa, todo lo que usted ordene, así se hará, tío Ramiro, ya que nos está haciendo un favor para que sea, va, como estaba en lo escondido, para que sea a vista de toda la humanidad, principalmente para los niños, ¿verdad? Según el Ministerio de Cultura, ya tuvieron conocimiento del hallazgo, por lo que será una visita técnica luego de la Semana Santa para hacer algunos análisis y así confirmar la autenticidad de dicha roca, así como su antigüedad. La diligencia fue solicitada por los vecinos de la propia comunidad para tener un dictamen técnico sobre el hallazgo. En esa comunidad también se encuentra la llamada Piedra de la Campana, la cual emite sonidos acústicos cuando es golpeada y que también ha llamado la atención en esta región. Para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Algunos funcionarios en Guatemala ganan más que el presidente. Descubra quiénes son y cómo los sueldos de altos cargos superan los 100,000 quetzales mensuales. No se lo pierda después del corte. Ya estamos de regreso y en pocos minutos le presentaremos esta nota con el listado de los funcionarios mejores pagados del país. Incluso algunos ganan más que el presidente. Pero antes de ir con esta nota, quiero contarle que el año pasado, según el último informe, los sectores que impulsaron la atracción de inversión extranjera directa en el país fueron servicios financieros y de seguros, manufactura y comercio, llegando a superar los 1.600 millones de dólares. El flujo de inversión extranjera directa durante el 2024 se situó en 1.694 millones de dólares, lo que significó una tasa de crecimiento de 5.1% en relación con el 2023, cuando fue de 1.610 millones, según las cifras oficiales actualizadas recientemente. Dicha cifra representa el 5.2%, o sea, 84 millones de dólares, más de lo ingresado en el año anterior, y fue confirmado por el Banco de Guatemala al actualizar los números, que lleva un retraso de un trimestre. Para el 2025 se calcula que Guatemala estará atrayendo 1.815 millones de dólares por concepto de inversión extranjera directa, lo que equivale a un crecimiento del 7.1% respecto del 2024, en caso de alcanzar lo estimado.
Las estadísticas oficiales indican que 3 actividades económicas lideran la atracción de recursos, considerando que han mostrado un comportamiento dinámico en los trimestres anteriores. En el sector financiero y seguros, el monto registrado durante el año pasado fue de $722.1 millones. En la industria manufacturera, 266.8 millones. Y en el comercio y reparación de vehículos, 251.2 millones. Estos sectores en conjunto suman $1.240 millones, equivalentes al 73% del total. En términos porcentuales, la actividad de seguros registró un incremento del 29.5%, industrias manufactureras una leve caída de menos 1% y comercio y reparación de vehículos de menos 18% al comparar las cifras con el 2023. En tanto, el sector de información y comunicaciones captó $195 millones. Otras actividades, 78.8 millones. Transporte y almacenamiento, 55.2 millones. Y agricultura, 54.6 millones. El reporte hace una clasificación por países de origen y desde Centroamérica y República Dominicana fueron $749.3 millones, que representan el 38.8%. Del resto del mundo, 945.2 millones, o sea, el 61.1%. Este año para Guatemala se proyecta una estimación de crecimiento del PIB del 4%. Se proyecta que las exportaciones crezcan 5% y las importaciones 7%. El crédito bancario al sector privado reporta al 31 de marzo un crecimiento del 10.3%. Y mire, ¿qué haría usted con un salario de 100,000 quetzales mensuales? ¿Sabía que en Guatemala hay algunos funcionarios públicos que cada mes reciben depósitos de esa magnitud? Algunos incluso devengan más que el propio presidente de la República, Bernardo Arévalo. En la siguiente nota le contamos quiénes son. ¿Sabía que según la Ley de Acceso a la Información, en su artículo 10, conocer los salarios e ingresos que devengan los funcionarios del país es información pública de oficio? Esto quiere decir que cada institución del Estado está obligada a publicar en sus páginas web las plantillas con el detalle de lo que se les paga a sus trabajadores y autoridades. Hasta junio del año pasado, el presidente Bernardo Arévalo era el funcionario público mejor pagado de Guatemala, pues cada mes recibía 148,000 quetzales, pero se redujo el salario y ahora devenga 115,219. Este es el top de los funcionarios públicos mejor pagados por los impuestos de Guatemala. 2 de ellos ganan más que el presidente de la República. Empecemos con la vicepresidenta Karin Herrera, que devenga los ingresos más altos con 136,412 quetzales. Su salario base es de 23,787, pero sus gastos de representación suman 112,000 cada mes, lo que hace elevar sus ingresos. Los gastos de representación se regulan en la Ley Orgánica del Presupuesto y es dinero que se le da a los funcionarios públicos por participar en actividades oficiales. El pasado 3 de abril, el presidente le ordenó a la vicepresidenta que se redujera los gastos de representación, tal y como lo prometieron en campaña, pero eso podrá ser fiscalizado hasta finales de mes. Herrera no es la única que gana más que Arévalo. El magistrado presidente de la Corte de Constitucionalidad, Néstor Vázquez Pimentel, recibe cada mes un total de 119,025 quetzales. Su salario base es de 100,400 quetzales y tiene un bono de 18,625. En este listado se posiciona Teodulo Ildefonso Cifuentes Maldonado, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia. Según las planillas del organismo judicial, su salario base es de 79,000 quetzales, pero sus gastos de representación le suman 23,000 a sus ingresos. En total, cada mes recibe un depósito de 103,975 quetzales. Otros funcionarios con ingresos que superan los 100,000 mensuales son el resto de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Leila Susana Lemus Arriaga, Roberto Molina Barreto, Dina Josefina Ochoa Escribá y Héctor Hugo Pérez Aguilera. El Contralor General de Cuentas, Frank Helmut Bod Cifuentes, recibe cada mes del erario público un depósito de 102,025 quetzales, mientras que el director del Instituto de Defensa Pública Penal,
Carlos Humberto Sandoval Orellana, devenga 100.025 quetzales cada mes. En el top de funcionarios con salarios más altos se encuentra el presidente del Congreso, Neri Abilio Ramos y Ramos. El diputado es de los más de 160 que hace algunos meses obtuvo un incremento de sueldo, pero que al ser presidente del organismo legislativo recibe un poco más que el resto de parlamentarios. En total, son 97.300 quetzales los que devenga mensualmente. A diferencia del resto de entidades del Estado, en enero de 2024 el Ministerio Público ocultó la información de las nóminas de pago. Sin embargo, al revisar una planilla de 2019 que sí es pública, se puede constatar que la fiscal general María Consuelo Porras algunos meses devengó al menos 111.288 quetzales mensuales, tomando en cuenta los aumentos avalados en 2023 y 2024. Aunque el Departamento de Comunicación Social del Ministerio Público asegura que Porras gana 61.000 quetzales, pero no aclara el monto de bonos que devenga cada mes. El presidente de la Junta Directiva del ICS, José Adolfo Flamenco Jau, recibe 87.489 mensuales, gracias a las dietas y compensaciones económicas por las reuniones de Junta Directiva del Seguro Social. Otros funcionarios públicos también tienen altos salarios, como el superintendente de Administración Tributaria recién nombrado, Werner Ovalle, que ganará 79.675 mensuales. El ministro de la Defensa, Henry Sáenz, con 74.426, o el procurador de los Derechos Humanos, José Alejandro Córdoba, que devenga 59.275 cada mes. Para Noticiero Guatevisión reportó Edwin Pitán y Leslie Sánchez. Interesantes datos. Y mire, Guatemala espera este año incrementar sus exportaciones de mango, una actividad que cada año deja más de 15 millones de dólares en divisas. Este domingo se llevó a cabo por sexto año el conocido Festival del Mango, con degustaciones de platillos a base de esta fruta de temporada. Con cáscara, congelado, en ceviche o simplemente con picante, el mango se encuentra en estos momentos en el país en temporada de producción. Es una de las frutas de exportación que tiene Guatemala y que año con año deja unos 15 millones de dólares en divisas. Para el 2025 la intención de las exportaciones nacionales es que salgan de las fronteras más de 4.5 millones de cajas de esta fruta, es decir, unas 38 millones de libras. La Plaza Honduras en la zona 13 de la capital sirvió para que este domingo se llevara a cabo la sexta edición del Festival del Mango, con degustaciones y muestras de las más de 20 variedades que se producen en el país, lo que ha duplicado su consumo en Guatemala. Gracias a actividades como el Festival de Mango, en Guatemala en los últimos 4 o 5 años hemos visto cómo se ha duplicado el consumo de mango fresco en Guatemala. Y eso es muy interesante para nosotros como productores, exportadores. Guatemala exporta principalmente variedades de mango como el Tommy Atkin, Kate, Ataulfo y Kent, y el 90% va hacia Estados Unidos. Ahora se buscan nuevos mercados como en Sudamérica. Sin embargo, ven con preocupación los recientes aranceles de un 10% que se deben pagar para ingresar productos a Estados Unidos. Hay otras líneas de producción como lo están viendo ustedes aquí en mango, que también ya la exportación se empieza a ver afectada por el 10% y que va... Si ahorita hay pérdidas de $1 millón entre todos los productos semanal, esto va a ir creciendo porque la temporada empieza apenas a incrementar sus exportaciones. Los exportadores esperan que Guatemala pueda atender lo más pronto posible las barreras económicas para que se disminuyan o se eliminen los aranceles. A final de cuentas, lo que al final nos puede dar un resultado que obviamente como productores y exportadores lo estamos buscando, es que Guatemala realmente rápidamente pueda presentar ese programa de soluciones que nos vendía muy bien a todos. Con imágenes de Emilio Chang para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y mire, esta semana los diputados no volvieron a sesionar, mientras que la Junta Directiva aprobó un bono de Semana Santa de 3,000 quetzales a los trabajadores del Legislativo. Además, una investigación reveló un altar en Tikal y algunos integrantes del sector privado se reunieron para negociar una hoja de ruta en el tema de los aranceles. Esto y más lo revisamos en la semana en detalle.
Los diputados del Congreso nuevamente no sesionaron esta semana, luego de que la mayoría de legisladores de las bancadas no llegara este lunes a la instancia de jefes de bloque para definir la agenda. Esta situación se da en medio de las exigencias al Congreso para que derogue en definitiva el incremento salarial que se recetaron desde el año pasado y que se encuentra suspendido. A la reunión de este lunes solo llegaron los bloques Cabal, WINAC, Viva, Azul, Creo y la Junta Directiva. Sin embargo, no asistieron Vamos, la UNE, Valor, Todos, Unionista, Victoria, Nosotros, Bien, Cambio, Elefante y Voz. A la reunión acudieron las autoridades de los 48 cantones de Totonicapán para exigir que esta semana se derogara en definitiva el aumento. Con esto los diputados se van al descanso de Semana Santa, ya que la próxima semana el Congreso permanecerá cerrado. Y mientras los diputados llevan 2 semanas sin sesionar, los trabajadores del Congreso se irán al descanso de Semana Santa con un bono de 3,000 quetzales que les aprobó la Junta Directiva. El sindicato mayoritario del Legislativo en conferencia de prensa defendió el bono. Unos 2,000 trabajadores del Congreso lo recibirán. Este desembolso representará unos 6 millones de quetzales, producto de una readecuación presupuestaria. Inicialmente la petición del sindicato fue de un bono de 5,000 quetzales, pero la directiva cedió únicamente a 3,000, los cuales se pagarán a los trabajadores bajo los renglones 011 y 022. El presidente Bernardo Arévalo informó que no tenía conocimiento de que la vicepresidenta Karine Herrera no se redujo el salario como se había ofrecido en campaña. El mandatario ya ordenó realizar los cambios, pero asegura que no puede aplicar retroactividad. Por su parte, el ministro de Finanzas Jonathan Mencos reafirmó que no recibieron una petición formal desde la vicepresidencia para hacer algún cambio presupuestario. Únicamente recibieron los dictámenes que, según Karine Herrera, hacían inviable la reducción salarial. Una investigación internacional reveló que en Tikal, Petén, existe un altar similar a los que se ubican en Teotihuacán, México. El estudio sugiere que hubo interacción entre la sociedad maya y teotihuacana. La estructura, conocida como el Grupo 6D15, se distingue por su arquitectura de talud tablero y murales conservados. Refiere que la comunidad de Teotihuacán solo llevó tradiciones funerarias a donde vivían los mayas, sino que también manifestó su propia identidad cultural dentro de Tikal. Varios integrantes del sector privado se reunieron con el presidente Bernardo Arévalo para negociar una hoja de ruta que permita disminuir o eliminar los aranceles interpuestos por Estados Unidos. El tiempo podría ser un factor determinante. La reunión fue la primera de varias que se desarrollarán en el sector privado con el presidente y los ministros de Economía, Finanzas y Agricultura. En ella también participaron representantes de CACIF, Cámara de Comercio, Cámara del Agro, AGEXPORT, Cámara de Industria, entre otros. El objetivo era encontrar un punto de partida para presentar al gobierno de los Estados Unidos una solución que permita disminuir los aranceles recién aplicados a Guatemala. Sin embargo, esta primera discusión se basó en otras barreras que la Unión Americana ha identificado sobre la relación comercial con Guatemala. Perspectivas, viajamos al corazón de la fe en Semana Santa con una puesta en escena que ha marcado a miles de personas por 30 años, La Vía Dolorosa. Sus personajes principales detrás de la obra tienen un testimonio de vida para compartir y reflexionar durante estos días, una experiencia que trasciende lo religioso. Por más de 20 años, la Fraternidad Cristiana presenta durante cada Semana Santa el clásico teatral La Vía Dolorosa, que cuenta la historia de Jesús y su ministerio terrenal. Nos gusta ver a familias completas venir y hemos escuchado de historias de transformación. Personas que habían estado alejadas de Dios o no conocían a Dios y al ver la obra entregan su vida a Dios. Pero eso no es solo lo más importante, sino la familia completa es transformada. El abuelo conoce a Dios, los padres han conocido a Dios y se han involucrado en la iglesia y han transformado su vida al final de todo. Fraternidad Cristiana de Guatemala lo que pretende es predicar el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús transforma vidas, familias y naciones.
La transformación no solo es de las familias que asisten a la obra, sino también de los más de 300 personajes. William Méndez, quien tiene un testimonio de vida, inició con papeles como soldado o el antagonista Judas, pero desde hace más de 5 años interpreta a Jesús. Y durante mucho tiempo yo estuve reacio a venir a la iglesia. Me casé por la iglesia cristiana aquí en La Frater. Sin embargo, después entré en un periodo como de rebeldía, que no quería yo venir a la iglesia. Pero llegó el día que el Señor tocó mi corazón y yo solito pregunté por una célula. Yo solito le dije a mi esposa, mira, levántate un domingo en la mañana, vamos a la iglesia. Y ella se asombraba, ¿quieres ir a la iglesia? Sí. Y a partir de ahí empezó el cambio. Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue quien traicionó a Jesús ante el Sanedrín a cambio de 30 monedas de plata. El papel es interpretado por el músico y productor Eddie Arriaga, quien hace una reflexión respecto al personaje de Judas. Todos llevamos un Judas dentro e incluso a veces dicen que se asemeja mucho el personaje a Pedro cuando niega a Jesús 3 veces, pero Pedro tuvo el perdón. Pero yo lo veo más como que todos llevamos un Pedro por dentro que negamos a Jesús y Judas no se arrepintió, eso no se sabe, la verdad, en la historia de la Biblia no dice si realmente se arrepintió y fue al cielo, fue al infierno, no se sabe. Pero a veces decimos, yo no negaré a Jesús, yo no lo negaría nunca. Pero a veces nos negamos con nuestros actos y con nuestras acciones que hacemos que no le agradan a Dios. Entonces ahí es donde negamos la presencia de Dios y negamos que estamos con Él y todo. Y a veces lo decimos, no, yo no le negaría en su tiempo, pero no están en los zapatos de Él como para hacerlo, ¿verdad? Entonces lo negamos con nuestras acciones y Dios en su infinita misericordia nos perdona y nos redime para ser nuevas personas, ¿verdad? Caifás, uno de los sacerdotes judíos que condenó la muerte de Jesús, es interpretado por Fernando de León desde hace 12 años. Es un personaje que nosotros debemos como que transmitir como que dureza, como sabiduría de parte de nosotros, sabiduría humana, ¿verdad? Y sí es duro, pero en realidad cuando yo estoy en escena, es increíble, pero el maquillaje no lo deja ver, pero yo me quebranto al ver todas las escenas y toda la cuestión. Entonces he aprendido que hasta el corazón más duro puede ablandarse en la presencia de nuestro Dios. Juan, el discípulo amado, es interpretado por Daniel Marroquín desde 2018, quien recibe el papel como un mensaje de Dios para su vida. Fue un momento en el que yo no sabía bien si quería seguir aquí sirviendo a Dios de esta forma. Y yo me acuerdo que ese año yo estaba decidido que no iba a seguir. Yo ya me había ido y dije, bueno Dios, a menos que tú me quedas aquí, decímelo. Y literal fue el primer ensayo y yo no vine. Y fue el día que entregaron los papeles. Entonces me llama el director Carlitos y me dice que sí iba a estar. Yo dije que no sabía, le empecé a meter excusas, que la universidad, que no sé qué. Y después me dice que quería que interpretara el papel de Juan. Y pues fue como yo sentí ahí sí el llamado de Dios de aquí te quiero todavía, no he terminado contigo y aquí estoy. Herbert Meneses, por su parte, interpreta a Pedro, un discípulo sencillo, fiel, impulsivo, protector, humilde y franco, papel que le ha motivado a ser mejor persona. La misma pasión que siento por seguir a Jesús y tratar humanamente de hacer lo que Él nos vino a enseñar a la tierra, ¿no? El mensaje que Él dejó y la misión que nosotros tenemos para cumplir en la tierra, esa pasión y tratar de seguir esos pasos de Pedro, ¿no? Esa lealtad, ese coraje que él tenía, tratar de ser fuerte y no tenerle miedo a las cosas que nos pasan día a día, ¿no? Y confiar en que Dios tiene el control de todo. La Vía Dolorosa busca recordar durante Semana Santa la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, con el objetivo de transformar vidas y familias. Para Noticiero Guatevisión, Byron Baiza y María René Barrientos.
Y según el estudio Espiritualidad basada en datos, insights que transforman la fe de hoy, realizado por GU, en Internet los usuarios tienen un 77% más de probabilidades de buscar contenido relacionado a la fe y espiritualidad. La principal fuente de información es TikTok, con una preferencia del 36%, seguido por la web con un 25% y Facebook con un 16%. YouTube y Facebook son las plataformas ideales para ver prédicas completas en TikTok. El contenido suele ser clips cortos de sermones impactantes o resúmenes de enseñanzas. En este segmento las búsquedas ocurren por nicho de audiencia y lo más buscado es para jóvenes, mujeres y niños. Sitios web y Facebook son las fuentes en donde el 60% de evangélicos encuentran grupos de oración y comunidades de intercesión, mientras que para escuchar alabanzas, más del 90% de evangélicos usan Facebook y YouTube, ya que son plataformas que ofrecen video con contenido musical extenso. En TikTok consumen versiones cortas y tendencias de adoración, mientras que en Facebook encuentran transmisiones en vivo y grupos cristianos que comparten listas de reproducciones. Ya estamos de regreso y lo hacemos con información deportiva. La jornada 18 del torneo Clausura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala avanza y los resultados del sábado han movido los primeros puestos de la tabla general. Antigua GFC y Comunicaciones sumaron importantes victorias en sus respectivos encuentros, lo que les permite mantenerse firmes en la lucha por el liderato. Municipal se mantiene como líder. Antigua GFC escaló al segundo lugar luego de vencer en casa 2-1 a Cobán Imperial. Comunicaciones, por su parte, logró su tercera victoria consecutiva al imponerse por la mínima diferencia a Achuapa. Con este resultado, los cremas llegaron a 26 puntos y suben al tercer puesto de la tabla. En el cuarto lugar aparece Cobán Imperial, también con 26 unidades, pero con un gol de diferencia inferior al de Comunicaciones, por lo que bajan un peldaño tras su derrota en el Estadio Pensativo. Y continuamos con más información para contarle que niños y niñas de diferentes edades se dieron cita este sábado anterior a Ramos en el Centro Histórico para participar en el cortejo infantil de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de la Demanda y Santísima Virgen de Dolores de la Iglesia Nuestra Señora de la Merced. Con fe y devoción, los niños llevaron en hombros las andas. Muchos de ellos siguen los pasos de sus padres y esperan algún día llevar en hombros los cortejos procesionales mayores. El cortejo infantil salió del templo a las 9 de la mañana y retornó a las 14 horas. A su paso por Casa Presidencial, el presidente Bernardo Arévalo y su esposa salieron a la terraza para observar el cortejo procesional infantil y saludaron a los devotos que acompañaban la procesión. Y mire, como cada año, devotos participaron en el cortejo festivo de Jesús de las Palmas. Sin embargo, hoy uno de sus devotos no pudo llevarlo en hombros y su familia le hizo un homenaje en honor a su devoción. Este es el momento en que familiares de Mario Roberto Escobar Rodas colocan el turno que este año le permitiría llevar nuevamente en hombros a la consagrada imagen de Jesús de las Palmas durante su cortejo festivo de Domingo de Ramos. Este año, don Mario no pudo llevar en hombros a Jesús de las Palmas. Un ataque cardíaco en agosto del 2024 le causó la muerte. El turno fue colocado en el anda junto a una corona floral en el brazo correspondiente. De esta manera, su familia le hizo un homenaje en honor a la devoción a Jesús de las Palmas. Samuel Sebastián Escobar, de 12 años, recordó los momentos vividos junto a su padre en la procesión de Jesús de las Palmas. Hoy ando de duelo porque este era el turno de mi papá, que hoy estaría cumpliendo 12 años de llevar esta procesión en hombros. Y recuerdo que él, cuando cargaba, me llevaba en sus hombros, y ahora que él ya no está, hay un hombro vacío en esta procesión. Y ahora que cargo esta procesión siempre me recuerdo a él. La familia Escobar Hernández acompañó el recorrido del turno.
ese torno que representa la fe y la devoción familiar, un legado que esperan continuar. El legado es muy bonito ya que transmite devoción, transmite tantas cosas, transmite que es una conexión que uno tiene con nuestro Señor y nuestro Padre Jesús, que es un legado que se podría decir que es como lo más bonito. Colocar el turno en el anda de Jesús de las Palmas representó para su familia un momento emotivo, recordar los años en que don Mario vivió su devoción durante la Semana Santa. Con imágenes de Byron Baiza, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Sin duda, un homenaje muy especial. Y ahora le cuento que un artista elaboró con acerrín de colores la imagen realista de Jesús del Consuelo, dejando expuesta una alfombra creativa llena de arte y devoción. Vea las imágenes. Como cada año, cientos de devotos se dieron cita para participar en el cortejo procesional de la consagrada imagen de Jesús Nazareno del Consuelo y la consagrada imagen de la Virgen de Dolores. Durante su paso en las diferentes calles y avenidas de la zona 1 y 2 de la capital, se observaron la elaboración de alfombras, las cuales son una ofrenda para el paso del Nazareno y su Santísima Madre. Una de las alfombras que atrajo la mirada de los devotos fue la que elaboró el artista visual Miguel Ángel de Paz, quien junto a un grupo de amigos elaboraron un retrato realista del Nazareno Recoleto. Pues cada año hacemos un diseño diferente. En esta ocasión pues sería el tercer año que llevamos trabajando la alfombra en estilo realista, que se sale de lo convencional de usar moldes, sino que se utilizan ya degraés con colores. Tiene un aproximado de 8 metros, empezamos a las 3:30 de la mañana y estamos terminándola en este momento a las 12 p.m. ¿En qué consiste esta técnica que nos mencionó? La técnica es acerrín. Lo que se hace es sacarlo de lo convencional, que es hacerlo con moldes. Trabajamos los degraés con colores y entonces con coladores, cucharas, vamos logrando degraés para hacerlo más realista. Miguel Ángel combina su gusto por el arte con la fe y la devoción y utiliza su talento para ofrendarlo al paso del Nazareno. Siempre me ha gustado el arte. Yo trabajo cuadros al óleo y pues desde hace 3 años empecé a trabajar alfombras en acerrín. Pues fue algo completamente diferente, pero cuando uno empieza a trabajar la alfombra, pues siente como algo bonito. Es algo que no se puede describir. Entonces se siente una emoción muy grande y más cuando pasa la procesión de Jesús del Consuelo. Es una forma también de agradecerle a Dios por el talento que me dio. Entonces le agradezco a Dios de esta forma. El talento que me dio, pues yo doy un poco de lo que Él me da hacia Él de vuelta. Si usted desea apoyar el talento de Miguel Ángel, puede encontrarlo en Instagram como angeldepaz.art. Con imágenes de Byron Baiza, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Gracias por habernos acompañado en la emisión dominical de Noticiero Guatevisión. Finalizamos esta hora de noticias invitándolo a que no deje de informarse durante Semana Santa en nuestras diferentes emisiones y el domingo tenemos una cita a las 20 horas. Que tenga una buena semana, que descanse.